Buen día, sean bienvenidos a una nueva clase del curso de Odontología Infantil 1. Soy la doctora Andrea Pino y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de enfermedades bucales, alteraciones del desarrollo y traumatismos de tejidos blandos orales en niños. Este tema es un poquito extenso, por lo que lo vamos a dividir en dos clases. Les pido que por favor traten de tomar apuntes de todo lo que ustedes consideren importantes y de igual forma se les va a compartir la bibliografía en el aula virtual. Los objetivos de esta clase es que ustedes como estudiantes conozcan las manifestaciones bucales de las diversas enfermedades sistémicas que puede presentar el paciente niño y que de alguna forma pueden tener incidencia en los tratamientos odontológicos. También se busca que ustedes conozcan las afecciones crónicas, afecciones producidas por bacterias, hongos y virus que tengan manifestaciones orales en la cavidad bucal del paciente pediátrico. Y por último, lo que se busca también es que ustedes conozcan las lesiones de origen traumático y las alteraciones de los tejidos blandos producidas por el medio ambiente que pueden estar afectando a el paciente niño. En esta clase vamos a ver diversas patologías. Es una clase que, como les digo, es un poquito extensa y básicamente las enfermedades que vamos a ver son las siguientes: quistes de inclusión, épulis congénito del recién nacido, lesiones exofíticas, candidiasis neonatal, manifestaciones de enfermedades sistémicas, úlceras traumáticas y también lesiones traumáticas y por último las reacciones alérgicas. Así que vamos a dar inicio a esta clase. Realmente la patología bucal del recién nacido y del paciente pediátrico es un tema que nosotros como odontólogos debemos conocer. Pero además de que nosotros debemos conocerla, también debe conocerla el pediatra, el neonatólogo y cualquier otro especialista que tenga algún tipo de involucración en el cuidado de la salud del paciente pediátrico. Todo esto nos va a permitir intervenir de una manera interdisciplinaria en el tratamiento y también en el asesoramiento de la madre. Durante los primeros instantes de vida, normalmente los neonatólogos realizan una serie de evaluaciones en el paciente para poder determinar el estado de salud del recién nacido. Normalmente, cuando el estomatólogo hace esta evaluación, la inspección de la cavidad oral se realiza de manera bastante superficial y esto puede producir que pasen desapercibidas una serie de alteraciones que pueden comprometer la salud bucal del neonato. Aquí tenemos un ejemplo de unas patologías que ya vamos a ver más adelante, que por ejemplo si el médico que ayudó a dar a luz a este paciente no realiza una inspección adecuada y lo puede pasar desapercibido, luego la madre puede verlo y puede preocuparse si no le educamos adecuadamente. Entonces, por ello es que les digo que es muy importante que nosotros como odontólogos y el resto de equipo médico que está involucrado en la salud oral, tanto del neonato como del infante, tengan conocimiento de todas estas patologías que vamos a ver a continuación. La primera patología que vamos a desarrollar son los quistes orales del recién nacido. Para que podamos tener una mejor comprensión de las patologías que vamos a desarrollar, en este caso los quistes orales del recién nacido, vamos a definir primero lo que es un quiste. Un quiste es una cavidad patológica revestida de epitelio que contiene material líquido o semisólido. Este va a estar formado por tres estructuras fundamentales: la luz, o también conocida como cavidad central, un revestimiento epitelial y una pared exterior. La cavidad quística normalmente va a contener material líquido o semisólido, por ejemplo, restos celulares, queratina o en algunos casos pueden contener también moco. El revestimiento epitelial va a ser diferente entre los distintos tipos de quiste y puede variar de plano estratificado, queratinizado o no queratinizado, pseudoestratificado, cilíndrico o cuboidal. Y por último, la pared del quiste está formada por tejido conjuntivo que contiene fibroblastos y vasos sanguíneos.
A lo largo del tiempo han surgido diversas clasificaciones de los quistes de cabeza y cuello. La más reciente es la establecida en el año 2022. Sin embargo, en esta ocasión, teniendo en consideración los objetivos de la clase, vamos a mostrar una clasificación más sencilla que es la que aparece en el libro de Neville. Esta bibliografía se les va a proporcionar a ustedes para que puedan profundizar un poco más sobre esta patología y el resto de patologías que vamos a ver en esta clase. Según esta clasificación, tenemos dos categorías. Están los quistes odontógenos, también conocidos como odontogénicos, y los quistes del desarrollo que no son odontogénicos. Los quistes odontogénicos van a ser aquellos quistes en el cual el revestimiento de la luz del quiste va a estar derivado del epitelio que se produce durante el desarrollo del diente, o sea, va a estar asociado a células odontogénicas. Los quistes odontogénicos se subdividen en otras dos categorías, que son los quistes del desarrollo y los quistes inflamatorios. Los quistes del desarrollo, realmente los factores que inducen la producción de estos quistes no son conocidos, pero sí se sabe que estos no son el resultado de una reacción inflamatoria. En este caso no quiero que se vayan a confundir porque si ustedes pueden ver, tenemos los quistes odontogénicos que se subdividen en quistes del desarrollo y por otro lado tenemos los quistes del desarrollo que no van a ser de origen odontogénico. Los quistes del desarrollo que pertenecen a la subclasificación de los quistes odontogénicos sí van a estar asociados a células que intervienen en el desarrollo del diente. Por otro lado, la subcategoría que son los quistes inflamatorios, como su nombre lo indica, van a ser el resultado de un proceso inflamatorio. Con respecto a los quistes del desarrollo no odontogénicos, estos se van a desarrollar a partir del epitelio presente durante el desarrollo embrionario y normalmente van a surgir de epitelio que va a encontrarse atrapado a lo largo de las líneas embrionarias de sutura. Estos en general han sido considerados históricamente o se les ha denominado también como quistes fisurales porque, como ya les explicaba, van a surgir a partir del epitelio que queda atrapado a lo largo de las líneas de fisura o de las líneas de fusión. Sin embargo, el concepto de un origen fisural para muchos de estos quistes ha venido siendo cuestionado en años más recientes y la patogénesis de estos quistes también suele ser incierta. Ahora que ya recordamos un poco, ya tenemos un poco más claro el concepto de quiste, vamos a pasar a hablar de los quistes del recién nacido. Muchos de los recién nacidos van a presentar quistes en la cavidad bucal. Estos tienden a ser muy frecuentes y por lo tanto es muy importante que nosotros conozcamos sobre esta patología, sepamos diagnosticarla y sepamos cuál es el tratamiento indicado en estos casos. Estos quistes se van a caracterizar por ser de color blanco amarillento, como ustedes pueden observar en la imagen. Suelen ser de base sésil y pueden ser de diferentes tamaños. Estos quistes pueden llegar a ser de hasta 4 milímetros de diámetro y se caracterizan porque son quistes que son bastante superficiales. Son quistes queratinizados, pueden presentarse únicos o múltiples y los vamos a encontrar en diferentes localizaciones. Dependiendo de su localización, vamos a tener dos tipos de quistes. Tenemos los quistes palatinos del recién nacido y los quistes gingivales del recién nacido. Estos también ustedes los van a encontrar en la bibliografía proporcionada y se van a dar cuenta que son quistes que se estudian juntos porque comparten muchas características clínicas, pero tienen que considerar y tomar en cuenta que su histogénesis y su localización va a ser diferente. Estos no van a tener el mismo origen histológico. Vamos a profundizar un poco más sobre los quistes palatinos del recién nacido.
Estos son pequeños quistes del desarrollo que, como ustedes pueden ver en la imagen, se van a observar en el paladar del recién nacido. Los investigadores han concluido que los quistes palatinos pueden surgir de dos formas diferentes. Dependiendo del origen histológico que tengan estos quistes, se van a subdividir en dos subcategorías, que son las perlas de Epstein o los nódulos de Bone. Ambos, como ya les mencioné, tienen un origen histológico diferente. Para que podamos comprender un poco más sobre el origen de las perlas de Epstein en específico, vamos a hablar un poco sobre el proceso de fusión de los procesos palatinos a nivel embrionario. Aquí observan ustedes estas tres imágenes. En la imagen A, lo que está indicado con la letra V son los procesos palatinos verticales. La letra L nos está señalando la lengua. En la imagen B, la letra H nos indica los procesos palatinos ya horizontales. Y en la imagen C, la T nos indica el tabique. Ya teniendo esta aclaración, en la imagen A observamos los procesos palatinos verticales que van a estar ubicados a ambos lados de la lengua. Ya en la imagen B, estos procesos palatinos se encuentran en una forma horizontal, para lo cual la lengua tiene que descender. Y ya en la imagen C podemos observar los procesos palatinos fusionados entre sí y con el tabique. Estas flechitas que ustedes observan acá nos están indicando la presencia de la fusión mesenquimática que se da entre ambos procesos palatinos luego de que se produce la apoptosis. Ahora que ya recordamos un poco sobre el proceso de fusión de los procesos palatinos en la formación del paladar secundario, vamos a entender un poquito más sobre la formación de las perlas de Epstein. A medida que estos procesos palatinos se encuentran y se van fusionando en la línea media, como ustedes lo pueden observar en la imagen C, para formar el paladar secundario, puede que pequeñas islitas de epitelio queden atrapadas debajo de la superficie a lo largo de esta línea de fusión del rafé palatino. Si estas islas de epitelio quedan atrapadas, se pueden formar pequeños quistes que en este caso van a ser conocidos como perlas de Epstein. Las perlas de Epstein van a estar siempre ubicadas a nivel del rafé palatino medio. La otra forma en la que pueden surgir los quistes palatinos es a partir de restos epiteliales que van a derivar del desarrollo de las glándulas salivales menores en el paladar. Recordemos que el paladar va a estar lleno de glándulas salivales menores. Entonces, cuando hay restos epiteliales derivados del desarrollo de estas glándulas, se van a conocer los quistes palatinos como nódulos de Bone. Los nódulos de Bone se van a encontrar dispersos sobre el paladar duro y normalmente los vamos a encontrar ubicados en la unión del paladar duro con el paladar blando. Resumiendo un poco la información que acabamos de ver en este momento, las perlas de Epstein van a surgir por la presencia de pequeñas islas de epitelio que quedan atrapadas en la fusión de los procesos palatinos y por ello es que siempre las vamos a encontrar ubicadas a nivel del rafé palatino medio. Y los nódulos de Bone también los vamos a encontrar a nivel del paladar, pero estos se caracterizan porque van a estar derivados de restos epiteliales del desarrollo de las glándulas salivales menores. Al examen microscópico vamos a poder observar quistes llenos de queratina que se caracterizan por poseer un revestimiento de epitelio escamoso estratificado. Aquí podemos ver una imagen microscópica y a la derecha podemos observar la imagen que vimos en una de las primeras diapositivas, donde se observa claramente la presencia de quistes a nivel del rafé palatino medio en la unión de los paladares duros y blandos. En cuanto a la epidemiología, bueno, estos quistes fueron descritos en el año 1880 por Alois Epstein.
Los vamos a encontrar presentes en un 65 a un 85% de los recién nacidos. Como pueden ver, son quistes bastante comunes, por lo que es muy importante que conozcamos de su presencia, de sus características clínicas, el tratamiento, etcétera. Con respecto a las características clínicas, estas van a ser pápulas que pueden ser blancas o blanco-amarillentas, que pueden medir de 1 a 3 milímetros de diámetro y normalmente los vamos a encontrar ubicados a lo largo de la línea media, cerca de la unión del paladar duro y blando, como lo pueden observar en esta imagen. Como ya mencionamos, en caso de que hayan presentes nódulos de Bowen, estos los podemos encontrar dispersos en diversos sectores del paladar, no necesariamente a lo largo de la línea media. Suelen tener consistencia firme y en cuanto a la cantidad, estos pueden ser únicos o múltiples. Normalmente se van a ver grupos de 2 a 6 quistes o en algunos casos lo vamos a observar como lesiones aisladas. Con respecto al tratamiento, esto es algo bien importante porque las mamás normalmente llegan muy preocupadas cuando detectan este tipo de lesiones en la cavidad oral de sus niños y tenemos que saber convencerlas y explicarlas con respecto al tratamiento de estos quistes. Esos quistes no requieren tratamiento porque son lesiones inocuas. Se presume que en estos quistes el epitelio se degenera o los quistes se rompen hacia la superficie mucosa y eliminan su contenido de queratina, por lo tanto resuelven solos. Su prevalencia después de los 3 meses es bastante baja y no se ha observado ninguna asociación entre la frecuencia de estos quistes, el género, peso corporal, etapa de gestación, etc. Como les digo, es bien importante que nosotros sepamos transmitir esta información a la mamá, que no se preocupe, que estos quistes van a resolver por sí solos. Lo que se puede hacer es dejarle un control al mes o a los 2 meses para evaluar que efectivamente los quistes hayan desaparecido. En alguna bibliografía ustedes van a encontrar que se recomienda el masaje digital. Sin embargo, esto no ha sido comprobado. Pasamos a la siguiente patología, que son los quistes gingivales del recién nacido. Estos son quistes pequeños que son superficiales y que también, al igual que los anteriores, están llenos de queratina. Con respecto a su localización, estos se van a ubicar a nivel de la mucosa alveolar de los infantes. Respecto a la etiología de los quistes gingivales y teniendo en consideración la clasificación que vimos anteriormente, estos quistes son considerados como quistes de origen odontógeno y se desarrollan a partir de los restos epiteliales de la lámina dentaria. Por si no lo recuerdan, la lámina dentaria va a ser la primera evidencia de desarrollo dental y como lo pueden observar en esta imagen, conecta al germen dental con el epitelio oral. Esta se caracteriza porque tiene una actividad proliferativa que es bastante intensa y localizada y se forman en lugares específicos 10 crecimientos epiteliales dentro del ectomesénquima de cada maxilar en los sitios que están predeterminados genéticamente para los 20 dientes deciduos. Lo mismo va a suceder para los 32 dientes o gérmenes de los dientes permanentes. Cuando los grupos no son reabsorbidos y permanecen, estos se van a conocer como glándulas de Serres o restos epiteliales de Serres. Es a partir de estos restos epiteliales que permanecen de la lámina dental que se van a formar los quistes gingivales del recién nacido. Los restos epiteliales de la lámina dental van a tener la capacidad desde estadios muy tempranos, ya sea de proliferar, queratinizarse o formar pequeños quistes. Cuando forman pequeños quistes es que nosotros vamos a poder observar los quistes gingivales del recién nacido en nuestro paciente. A nivel histológico, aquí podemos observar pequeños quistes gingivales en un infante. Estos se caracterizan por ser quistes llenos de queratina, al igual que los que vimos anteriormente, que se localizan junto al epitelio oral subyacente.
Con respecto a la epidemiología, es difícil tener un dato epidemiológico exacto, ya que normalmente estas lesiones no son detectadas, pero sí tenemos que tomar en cuenta que pueden estar presentes hasta en un 50% de los recién nacidos. Tienden a ser una patología que se presenta de forma bastante frecuente. El alveolo maxilar va a ser afectado más comúnmente que el alveolo mandibular. Y con respecto a las características clínicas, ustedes pueden observar que van a ser bastante similares a las de los quistes palatinos del recién nacido. Son pápulas blanquecinas pequeñas que no tienden a ser mayores de 3 milímetros de diámetro. Al igual que los anteriores, pueden ser únicos o múltiples, pero a diferencia de los quistes palatinos, se van a localizar a lo largo del reborde alveolar, ya sea en la región vestibular o en la región palatina. Con respecto al tratamiento, estos no requieren ningún tratamiento, ya que las lesiones tienden a involucionar de forma espontánea como resultado de la ruptura del quiste y el contacto resultante con la mucosa oral, que prácticamente elimina el contenido de queratina que está dentro del quiste. Es bastante raro que estos quistes continúen presentes después de los 3 meses de edad. Esta es una información que tenemos que saber transmitir a los padres para poder tranquilizarlos, informarles que estas son lesiones benignas, que no van a producir ningún daño en el paciente y que se van a eliminar por sí solas. Como pudieron observar, los quistes gingivales son bastante similares con respecto a las características clínicas a los quistes palatinos. Sin embargo, sí van a haber algunos aspectos que los van a diferenciar. El primero de ellos es la ubicación. Como ya habíamos mencionado anteriormente, las perlas de Epstein van a estar ubicadas a nivel del rafe palatino medio, los nódulos de Bone van a estar dispersos a lo largo del paladar y los quistes gingivales se van a localizar a lo largo del reborde alveolar. Otra diferencia obviamente va a ser el origen histológico. Las perlas de Epstein, perdón, se van a caracterizar porque se originan a partir de restos que quedan atrapados a nivel de la línea de fusión de los procesos palatinos. Los nódulos de Bone surgen a partir de restos epiteliales de las glándulas salivales menores y los quistes gingivales van a surgir a partir de restos de la lámina dentaria. Estas son consideraciones que debemos tomar en cuenta para saber diferenciar entre una patología y la otra, para poder establecer un diagnóstico certero. Vamos a hablar ahora sobre los tumores benignos, entre los que vamos a desarrollar el epulis congénito, los hemangiomas y linfangiomas. Un tumor es una masa de tejido de una parte del organismo en el cual las células van a sufrir un crecimiento anormal y desproporcionado y este crecimiento no tiene ninguna función fisiológica. Como ustedes ya los conocen, los tumores se clasifican en dos tipos, que pueden ser los tumores benignos y los tumores malignos. Los tumores benignos son neoplasias que no van a crecer de una forma desproporcionada, no van a crecer de una forma agresiva y no tienden a invadir los tejidos que se encuentran alrededor. Los tumores benignos tampoco tienen la capacidad de hacer metástasis a tejidos u órganos que se encuentren a distancia y sus células, como ustedes pueden observar en la imagen, van a permanecer juntas y van a estar rodeadas por una cápsula fibrosa, a diferencia del tumor maligno. En el tumor maligno, las células tienen la capacidad de proliferar e invadir tejidos que se encuentran sanos en el organismo y se extienden a otras partes del cuerpo. En este caso, las células cancerosas van a poder invadir y dañar tejidos que se encuentren cercanos al tumor, pero como ustedes pueden visualizar en la imagen, estas también pueden separarse del tumor maligno y entrar al sistema linfático o al flujo sanguíneo, teniendo la capacidad así de invadir órganos que se encuentren a distancia.
Todos los tumores que vamos a desarrollar en esta clase son clasificados como tumores benignos. El primero del que vamos a hablar es el épulis congénito, que también se conoce como épulis congénito del recién nacido o tumor congénito de células granulares. Se llama así por su composición. Es bastante importante que ustedes lo conozcan con todas sus definiciones o con todos los nombres que se le dan a este tumor para evitar confusiones al momento de realizar, por ejemplo, una búsqueda bibliográfica. El épulis congénito es un tumor que es muy poco común, ocurre casi de manera exclusiva en la cresta alveolar de los niños recién nacidos. La palabra congénito nos va a estar indicando que éste inicia su formación durante el proceso de gestación y se presenta, lo vamos a observar presente desde el nacimiento. Normalmente se va a observar como una masa que sobresale de la boca del niño y que en ocasiones, dependiendo de su tamaño, puede interferir con la respiración o la alimentación del neonato. Este tumor fue descrito por primera vez en el año 1871 por Newman. Como les mencionaba, es un tumor muy poco frecuente. Se han reportado aproximadamente 200 casos a nivel mundial y tiene una mayor predilección por el sexo femenino en una proporción de 8:1. Esta alta predilección por el sexo femenino podría sugerir una influencia hormonal en cuanto a esa etiología. Prácticamente se podría decir que del 80 al 90% de los casos los vamos a ver presentes en pacientes niñas. Con respecto a las características clínicas, como les mencionaba, estos tumores van a estar presentes desde el momento del nacimiento y normalmente van a iniciar su desarrollo después de la semana número 22 de gestación del bebé. Tienden a tener base pediculada o base sésil. Estos que observamos en las imágenes parecería que ambos tienen base pediculada. Con respecto a su color, este va a variar desde un color rosa a un color rojizo y el color del tumor va a depender de la irrigación que el mismo presente. La mayoría de los tumores son tumores pequeños que miden 2 centímetros o menos, pero han habido varios casos en los que se han reportado lesiones de entre 7.5 a 9 centímetros. Incluso, en algunos casos, las lesiones han sido diagnosticadas en el útero a través de una ultrasonografía. El hecho de que se pueda diagnosticar un tumor de épulis congénito desde el útero, esto nos indica que el tumor es de un gran tamaño. En este momento es importante saber elegir el método de parto, ya que cuando las lesiones son demasiado grandes se necesita un parto vía cesárea. También el médico tiene que tener en consideración que cuando las lesiones son muy grandes, incluso pueden llegar a interferir con la alimentación o la vía respiratoria del infante, pudiendo llegar a provocar incluso hasta asfixia. Estos en la mayoría de los casos van a ser únicos, pero se han reportado múltiples tumoraciones en un 10% de los casos. Igual, como pueden observar en las imágenes, uno de los tumores es unilobular y el otro es multilobular. Pueden presentarse en ambas presentaciones, valga la redundancia. En cuanto a la ubicación, estos tumores son de 2 a 3 veces más comunes en el maxilar que en la mandíbula. Y en el maxilar la ubicación más frecuente va a ser lateral a la línea media del maxilar, justo en el área donde harán posteriormente erupción el incisivo central y el canino. La patogénesis del épulis congénito es desconocida, pero sí se postulan una gran cantidad de teorías teniendo en consideración las características que el mismo presenta. Entre estas teorías tenemos la teoría odontogénica, ya que éste presenta múltiples nidos epiteliales. Está la teoría fibroblástica e histiocítica, ya que a partir de los análisis que se han hecho a través del microscopio electrónico se ha demostrado que este tumor posee células que forman parte del estroma gingival, como los fibroblastos y los histiocitos.
También están las teorías miogénica y neurogénica, porque también los análisis que se han hecho a través de microscopio demuestran que hay una asociación cercana con los tejidos musculares y nerviosos. Está la teoría reactiva y esta se sustenta en el hecho de que este tumor deja de crecer una vez el niño ya ha nacido. Hay una ausencia de crecimiento postnatal y también se caracteriza por la ausencia de recidivas luego de que ya se ha eliminado quirúrgicamente, aun si la remoción quirúrgica ha sido incompleta. Y por último está la teoría hormonal que, como les mencionaba, se ha estudiado por el hecho de que este tumor sea o tenga una mayor predilección por el género femenino. Con respecto a la histología, en esta primera imagen podemos observar una imagen microscópica de bajo aumento de una lesión, obviamente de épulis congénito, donde, si ustedes pueden observar, se presenta un patrón bastante uniforme de células. Estas células son células granulares y tienen una superficie externa de epitelio escamoso estratificado que va a estar atrófico. Esta segunda imagen es una imagen microscópica que tiene un mayor aumento, como ustedes lo pueden ver. Aquí se observan células grandes, células poligonales. Estas se caracterizan porque presentan un citoplasma granular y un núcleo redondo. El épulis congénito tiene características histológicas pero bastante similares al tumor de células granulares del adulto. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el tumor de células granulares del adulto hay presencia de una hiperplasia epiteliomatosa. Esto quiere decir que el epitelio se va a encontrar hiperplásico, a diferencia de las características histológicas del épulis congénito, que, como ya les mencioné en el primer apartado, se menciona que el epitelio incluso va a estar atrófico en el épulis congénito. Entonces, prácticamente el épulis congénito carece de esa hiperplasia epiteliomatosa que sí está presente en el tumor de células granulares del adulto. El tratamiento indicado en caso que se presente un épulis congénito es la extirpación quirúrgica. Nunca se han reportado recurrencias o recidivas, aun en los casos en que la remoción quirúrgica ha sido incompleta. Ya les había mencionado que una de las características es que después del nacimiento este tumor detiene su crecimiento e incluso puede disminuir su tamaño. En algunos casos se ha observado la regresión completa de esta patología en los pacientes aún sin tratamiento y nunca tampoco se han reportado daños en la dentición futura. El uso de anestesia local o general para el procedimiento va a depender del tamaño de la lesión. Algunos autores prefieren la anestesia general cuando el tumor es grande o se presenta en múltiples locaciones, pero cuando es uno solo y de menor tamaño, sin problema puede realizarse el procedimiento quirúrgico con anestesia local. Vamos a ver ahora este caso clínico, es un poquito antiguo, es del año 2000. Y es un caso de la Academia Americana de Pediatría. Esta es una bebé recién nacida que fue remitida inmediatamente después del parto por la presencia de una masa en su boca. Como ustedes pueden observar, es una masa bastante grande. El parto no tuvo ninguna complicación y la ultrasonografía a las 25 semanas no reveló ninguna anormalidad a nivel oral. Al examen clínico se puede observar la presencia de una masa pediculada que está adherida a la encía del maxilar superior en el lado izquierdo y, según las mediciones que realizaron ellos, este tenía 2 centímetros por 1. La masa, como ustedes pueden observar en la imagen de la derecha, prevenía el cierre normal de la paciente y también dificultaba el amamantamiento. Sin embargo, en el análisis que hicieron ellos observaron que no causaba ninguna obstrucción de la vía respiratoria.
En este caso, tuvieron que establecer alimentación nasogástrica de la niña y 2 días después de nacimiento la operaron bajo anestesia general con intubación nasal. Aquí pueden observar ustedes la cirugía fue realizada con un láser de dióxido de carbono a una intensidad de 15 watts y el hecho de que se hiciera con láser contribuyó a que la pérdida de sangre fuera insignificante. El área de resección, en este caso ellos optaron por dejarla abierta para que cicatrizara por segunda intención. El amamantamiento pudo establecerse nuevamente desde el primer día del postoperatorio y la bebé fue dada de alta al día siguiente. Hicieron una reevaluación y la reepitelización gingival se produjo en un periodo de 10 días y sometieron a examen histopatológico el tejido extraído y este reveló la presencia de un epitelio escamoso y debajo de este epitelio escamoso habían células poligonales junto a pequeños vasos sanguíneos. Entonces ahí se pudo confirmar el diagnóstico de épulis congénito. Este es otro caso donde ustedes pueden ver que se cumple con las características clínicas de un épulis congénito. La ubicación está justo lateral a la línea media, en el sitio donde posteriormente van a hacer erupción el incisivo lateral y el canino. Pueden observar una masa nodular justo a nivel del reborde del maxilar superior. En este caso se optó, ya que el tamaño de la lesión no era demasiado grande, se optó por mantenerlo en observación, no lo extirparon quirúrgicamente y se monitoreó clínicamente de forma periódica. Posteriormente se observa aquí que el tumor ya disminuyó mucho en su tamaño y este es el control del niño cuando ya tenía 1 año de edad. A esto es a lo que yo me refiero cuando en algunos casos los clínicos han optado por no realizar ningún tratamiento y han observado la la remisión completa, en este caso casi completa, de la tumoración. La siguiente patología que vamos a desarrollar son los hemangiomas. Estos son tumores benignos de los vasos sanguíneos que se caracterizan porque muestran una fase de crecimiento que es bastante rápida y luego van a ir seguidos de una involución que se va a dar de forma gradual. Vamos a desarrollar más a profundidad esta temática en las siguientes diapositivas. Para comprender de una mejor manera esta patología, nos vamos a recordar un poco de lo que son las células endoteliales. En esta imagen ustedes pueden observar la representación gráfica de un vaso sanguíneo. Lo que está marcado con las líneas amarillas son las células endoteliales. Estas son un tipo de célula que, como ustedes pueden ver en la imagen, son aplanadas y van a estar recubriendo el interior de los vasos sanguíneos y los capilares formando parte de la pared de los vasos sanguíneos, que es conocida como endotelio. Partiendo de esta información, los hemangiomas van a ser proliferaciones benignas de estas células endoteliales de los vasos sanguíneos y es una patología que se va a manifestar durante los primeros años de vida del niño. Como ya les había mencionado anteriormente, el hemangioma es un tumor que está clasificado como benigno. Es una de las lesiones más comunes que se presentan en la cavidad bucal y también tiene la característica que es el tumor más común de la infancia. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros sepamos reconocerlo, que conozcamos sus características para poder diagnosticarlo adecuadamente y también brindar el tratamiento adecuado y oportuno. Con respecto a la epidemiología, como ya les mencionaba, estos son los tumores más comunes de la infancia, teniendo una prevalencia del 5 al 10% en los niños de 1 año. La mayoría de estos tumores no están presentes desde el nacimiento, pero tienden a aparecer durante las primeras 8 semanas de vida del niño. Hay una mayor incidencia en la raza blanca en un 10 a un 12%.
También es un tumor que tiene un predominio por el sexo femenino con una proporción que puede ir de 3:1 o de 5:1. Con respecto a la localización, este va a ser bastante frecuente a nivel de la región de cabeza y cuello, constituyendo un 60% de los casos, seguido por el tórax con un 25% de los casos y también puede presentarse en las extremidades en el 15% de los casos. Estos tumores también se caracterizan porque en la mayoría de los casos, un 80% de los casos, van a aparecer como lesiones únicas. Solamente el 20% de los pacientes va a presentar tumores múltiples. En la cavidad oral lo vamos a encontrar en múltiples ubicaciones. Lo podemos encontrar en el labio, lenguas, carrillos, ya que estas son zonas que tienen una gran vascularización y amplias redes de capilares. Por lo tanto, esto facilita que se desarrolle este tipo de tumor. En una menor proporción también puede aparecer en las encías, en el piso de la boca, en los maxilares y en el piso de la órbita. Con respecto a la etiología, los hemangiomas son tumores que presentan una etiología desconocida. Sin embargo, hay teorías que han intentado explicar el origen de este tipo de tumor. La primera de ellas es la vasculogénesis. En esta se postula que el tumor se va a originar a partir de las células que producen o las células precursoras del endotelio, porque estas son células que tienen la capacidad de originar vasos sanguíneos. La segunda es la angiogénesis. En esta teoría lo que se explica es que se producen o se desarrollan nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos sanguíneos que ya existen. O sea que en este caso no se involucran a las células precursoras del endotelio, sino que a partir de los vasos sanguíneos ya existentes se generan nuevos vasos sanguíneos. Estas nada más son teorías, pero realmente, como les explicaba antes, la etiología en sí de este tumor es desconocida. Este tipo de tumor a lo largo de su desarrollo va a pasar por diferentes fases. Tenemos la fase de proliferación, la fase de estabilización y la fase de regresión. En la fase proliferativa, los tumores van a aparecer y empiezan a crecer de manera rápida durante las primeras semanas de vida del niño. Aquí van a tener la característica que el tumor va a presentar un crecimiento más rápido que el crecimiento general que está teniendo el bebé. Esta fase dura aproximadamente de 6 a 10 meses. Luego de este periodo, el crecimiento se hace más lento y entramos en la fase de estabilización. Luego, después del primer año, los hemangiomas cambian de color y se van aplanando. Aquí ya empieza la fase de regresión. En la fase de regresión se va a dar un cambio de coloración de rojo vivo a un rojo un poco más apagado y también va a haber la aparición de áreas grisáceas o blanquecinas en el interior del hemangioma. La aparición de estas áreas que les mencioné que van a ser como de color gris o blanco es lo que marca el inicio de la regresión. Esta fase puede prolongarse durante varios años. Otra característica bastante importante que presenta los hemangiomas es que va a haber una involución completa en el 10% de los hemangiomas infantiles por año. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que a los 5 años de edad, el 50% de los hemangiomas van a haber desaparecido. A los 7 años de edad, el 70% de los hemangiomas van a haber desaparecido. A los 9 años de edad, el 90% y así sucesivamente. Una vez que se ha completado la fase de regresión, se va a producir una restauración de la piel a la normalidad únicamente en el 50% de los pacientes. El 40% restante puede presentar cambios permanentes en la piel, como por ejemplo atrofias, cicatrices, arrugas o se pueden presentar pequeñas telangiectasias.
El aspecto clínico de los hemangiomas es bastante variable y va a depender de la profundidad en la que estén situados los vasos, ya sea en la dermis o en la mucosa. A nivel de la cavidad oral van a presentar normalmente las siguientes características. Son elevados, en la mayoría de los casos son únicos, multinodulares, nítidamente rojizos, azules o amoratados. Esto va a depender del tipo de hemangioma del que estemos hablando. Ya vamos a ver la clasificación. Y también se caracterizan porque son asintomáticos. Estos pueden aparecer, como ya les mencioné, en cualquier parte de la cavidad oral, pero la localización más frecuente es la lengua. El tamaño de las áreas que estén involucradas va a depender de la localización. En la mejilla y en los labios, los hemangiomas normalmente van a aparecer como pequeñas vesículas de color púrpura y cuando se presentan en la lengua, las lesiones suelen ser un poco más grandes. Según su profundidad, los hemangiomas se pueden clasificar en superficiales, profundos o mixtos. Los hemangiomas superficiales van a ser tumores superficiales, como su nombre lo indican, que aparecen en la piel o mucosas, se observan elevados y una de las características más importantes es que presentan un color rojo brillante. También son conocidos como hemangiomas en fresa por su color y sus características o aspecto clínico. Estos son firmes y elásticos al momento de palparlos y tienen la característica que la sangre no se puede evacuar cuando se aplica presión sobre este tipo de hemangioma. Los hemangiomas profundos suelen aparecer unas semanas más tarde que los superficiales y la fase de proliferación va a ser un poquito más larga en este tipo de hemangiomas. Como ustedes pueden observar, son tumoraciones que no son compresibles y el color es diferente al de los superficiales. Normalmente el color va a ser similar al de la piel que está alrededor o puede ser un color más azulado o un color morado, pero no tiene ese mismo color rojo intenso que tienen los hemangiomas superficiales. Y por último, los hemangiomas mixtos, como su nombre lo indica, van a tener un doble componente. El componente superficial es el que le va a proporcionar el color y el componente profundo es el que le va a proporcionar el volumen. Vamos a ver unos ejemplos de imágenes a continuación. En esta diapositiva pueden observar las imágenes de los tres hemangiomas que acabamos de describir. En la primera imagen, que representa un hemangioma superficial, ustedes pueden observar el color rojo brillante que presenta este tipo de hemangioma, por eso es que también se conoce como hemangioma en fresa. Es un hemangioma que se caracteriza por su localización superficial, siempre se observa un poco elevado de la piel, pero si ustedes lo comparan con el profundo, sí hay una diferencia con respecto a la profundidad de cada uno de estos tipos de hemangioma. En el profundo ustedes pueden observar el color que es diferente, es un color menos intenso y entre azulado y morado. Otra característica de los hemangiomas profundos es que a veces tienen telangiectasias en la superficie. Las telangiectasias o arañas vasculares son estas que observan ustedes aquí. Lástima que no me sirve el puntero, pero sí se pueden observar en la imagen. Son dilataciones de capilares pequeños y de los vasitos superficiales. Entonces, esta es una de las características que puede presentar el hemangioma profundo. Y en la última imagen observamos el hemangioma mixto, que como ustedes pueden ver, se observa que tiene una profundidad bastante marcada, pero a la vez tiene el componente de la coloración rojo intenso. Entonces, como ya les había mencionado, el mixto va a presentar un doble componente, el componente superficial, que es lo que le va a proporcionar su color, y el volumen que va a ser otorgado por el componente profundo de este tipo de hemangioma. En cuanto a las características histológicas,
En la primera imagen observamos un hemangioma temprano de la infancia. Aquí se caracterizan porque tienen una gran cantidad de células endoteliales y las luces vasculares no van a ser tan evidentes. En esta etapa, estas lesiones se van a conocer microscópicamente como hemangiomas juveniles o celulares. A medida que la lesión va madurando, las células endoteliales se van aplanando y los espacios vasculares que antes eran pequeños ahora se van a volver más evidentes. A medida que el hemangioma va experimentando la fase de involución, los espacios vasculares se vuelven menos prominentes y van siendo reemplazados por tejido conectivo fibroso. En el 20% de los hemangiomas van a ocurrir complicaciones. De estas, la complicación más común es la ulceración. Cuando se produce una ulceración, esta puede ocurrir con o sin infección agregada y se puede dar en cualquier tipo de hemangioma, solo que sí va a ser más común en las zonas que están sometidas a traumatismos mecánicos, como lo es la región labial, la región cervical y la región anogenital. Cuando se produce una ulceración en un hemangioma, estos de manera inevitable, o sea, en todos los casos, van a dejar una cicatriz al remitir. Otra complicación que no es tan frecuente, pero que sí es muy peligrosa, es cuando se producen los tumores en el cuello en la región laringea y son de gran tamaño, estos pueden llegar a obstruir la vía aérea. El manejo de los hemangiomas es bastante controversial, ya que hay una gran variedad de presentaciones clínicas y es bastante difícil predecir en algunos casos cuáles lesiones van a ser inocuas y cuáles realmente pueden suponer un riesgo para nuestro paciente. El hecho que nosotros decidamos ejecutar o no un tratamiento en este tipo de patologías va a depender de la edad de nuestro paciente, del tamaño de la lesión y de la localización de los mismos. De acuerdo a su localización, los hemangiomas se van a clasificar de la siguiente manera. Primero tenemos los hemangiomas infantiles que implican un riesgo vital. Estos son los que están ubicados en lugares específicos en los cuales pueden poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, los hemangiomas que se localizan o que van a estar obstruyendo la vía aérea. Los hemangiomas infantiles hepáticos también pueden implicar un riesgo vital y también van a ser bastante peligrosos los hemangiomas que van a estar comprimiendo estructuras del sistema nervioso central. Luego tenemos los hemangiomas infantiles con repercusión funcional, que como su nombre lo indica, son hemangiomas que van a interferir en las funciones vitales de nuestro paciente. Por ejemplo, aquí tenemos los hemangiomas que se ubican en la órbita que pueden dañar el glóbulo ocular, los hemangiomas que se ubican en el oído que pueden provocar pérdida de audición, los hemangiomas de nariz pueden interferir con la respiración nasal de nuestro paciente y también se consideran como hemangiomas con repercusión funcional los que se localizan en el área perineal. Luego tenemos los hemangiomas infantiles que se complican con dolor y ulceración. Como ya dijimos, la ulceración es una de las complicaciones, bueno, realmente es la complicación más frecuente que presentan este tipo de hemangiomas y que obviamente al encontrarse ulcerados van a provocar incomodidad y molestias a nuestro paciente. Y por último tenemos los hemangiomas infantiles con riesgo de secuelas estéticas. Aquí es bastante importante ya que esos tienen un alto impacto psicológico, como por ejemplo los hemangiomas que se ubican en el rostro o los hemangiomas que se presentan en la mama, por ejemplo, en el caso de las mujeres, son hemangiomas que definitivamente pueden tener el riesgo de producir secuelas estéticas en nuestros pacientes. En muchos casos, el mejor abordaje de un hemangioma infantil va a consistir en no tratarlo. Esto se conoce como intervención no activa. Esto podemos realizarlo ya que debemos tomar en consideración que la mayoría de los hemangiomas, como ya lo vimos anteriormente, sufren involución.
Esta es una actitud que nosotros podemos tomar cuando estemos frente a hemangiomas que son pequeños, que estén localizados lejos de zonas con posible daño funcional y en hemangiomas que tengan una velocidad de crecimiento lenta. Otra opción es la resección quirúrgica, sin embargo, esta rara vez va a estar justificada, ya que implica el riesgo de una hemorragia incontrolable. Recordemos que estamos tratando con un tumor de vasos sanguíneos. Por lo tanto, se ha sustituido en muchas ocasiones a las técnicas quirúrgicas convencionales por criocirugía o cirugía láser. Posteriormente, se le inyectan al paciente soluciones esclerosantes. En el caso de los hemangiomas que sí son problemáticos o que suponen un riesgo para la vida de nuestro paciente, lo mejor es indicar tratamiento farmacológico. Entre los fármacos utilizados tenemos los corticosteroides sistémicos. Estos pueden ayudar a reducir el tamaño de la lesión y tienen una posibilidad de respuesta entre un 70 a un 90%. Para los hemangiomas que son más localizados, se prefiere utilizar corticosteroides intralesionales o corticosteroides tópicos a los corticosteroides sistémicos. Con respecto al mecanismo de acción de estos, este no es muy bien conocido, pero se piensa que producen una inhibición de la angiogénesis y un aumento de la vasoconstricción. Esto es lo que va a contribuir a reducir el tamaño del tumor. Otro fármaco utilizado en el tratamiento de los hemangiomas es el propranolol. Como ustedes ya saben, este es un fármaco beta bloqueante y este tiene un efecto vasoconstrictor. Esto lo hace mediante la regulación de las vías que están implicadas en la angiogénesis y también puede producir apoptosis de las células endoteliales. La respuesta al propranolol es bastante rápida, de manera que entre las primeras 24 y 48 horas ya se logra observar un cambio de coloración de los hemangiomas de un color rojo vivo a un color marrón o púrpura. Posteriormente se va produciendo una disminución en el volumen. En los casos en que el tumor no responde a los corticosteroides sistémicos o cuando no tenemos un efecto que deseamos con el propranolol, se utiliza un medicamento conocido o que se llama, mejor dicho, vincristina. Este es intravenoso y es un antineoplásico. También se han sugerido el uso de agentes esclerosantes como el polidocanol al 3%. El último de los tumores benignos que vamos a desarrollar en esta clase es el linfangioma. Ustedes pueden ver en la imagen, estas son normalmente las características clínicas que nosotros vamos a observar en cavidad bucal. Sin embargo, también pueden existir otro tipo de presentaciones que vamos a ver más adelante. Los linfangiomas son malformaciones benignas del desarrollo de los vasos linfáticos. Para entender más esto, vamos a recordarnos un poquito de lo que es el sistema linfático. Como ustedes pueden ver, es una estructura anatómica que se va a encargar de transportar la linfa. Este guarda ciertas similitudes con el sistema circulatorio, solo que en lugar de transportar sangre, va a transportar este líquido llamado linfa. En la bibliografía se reporta que los linfangiomas pueden no considerarse como verdaderas neoplasias, sino que lo más probable es que estos estén representando malformaciones del desarrollo que surgen por un acúmulo de tejido linfático que no se comunica normalmente con el resto del sistema linfático. En cuanto a la epidemiología, esta patología fue descrita por primera vez en el año 1828 por Redenbacher y representan aproximadamente el 6% del número total de los tumores benignos de tejido blando que se presentan en pacientes menores de 20 años. En este caso no hay una predilección por sexo, pero sí tienen una marcada predilección por cabeza y cuello, representando esta estructura entre el 50 a 75% de todos los casos. La mitad de todas las lesiones se observan al nacer, pero también una gran cantidad de casos
se desarrollan a partir de los 2 años de edad. Con respecto a la etiología de los linfangiomas, como les mencionaba anteriormente, estos son malformaciones del desarrollo y se cree que se producen por un drenaje inadecuado del líquido linfático o la linfa. Esto puede deberse ya sea a la falta de comunicación con los canales linfáticos centrales que permiten el drenaje o a una secreción excesiva de líquido linfático por parte de las células de revestimiento. Si ustedes pueden ver en esta imagen, en la primera imagen se ve una situación normal donde los vasos linfáticos están drenando la linfa. Sin embargo, cuando se produce una malformación, el líquido linfático se acumula y eso es lo que produce estas lesiones tipo tumores. Las malformaciones linfáticas se dividen en 3 tipos. Tenemos el linfangioma microquístico, linfangioma macroquístico y el linfangioma mixto. El linfangioma microquístico va a estar compuesto de canales vasculares que son bastante pequeños, normalmente miden menos de 2 centímetros de diámetro y clínicamente lo vamos a observar como vesículas claras que son bastante superficiales y como pueden observar en la imagen pueden variar de un color rosado a un color rojo oscuro dependiendo de la presencia o ausencia de hemorragia en los mismos. Estos van a ser más frecuentes a nivel de la cavidad oral, donde el tejido conectivo circundante es más denso y por lo tanto se limita la expansión de los vasos. Por esto es que ellos tienden a tener un menor tamaño. El linfangioma macroquístico se va a componer de espacios mucho más grandes. En este caso, los vasos linfáticos que se dilatan son de mayor tamaño y estos van a medir más de 2 centímetros y pueden alcanzar grandes tamaños. Incluso pueden llegar a ocupar un miembro en su totalidad. Por ejemplo, pueden ocupar grandes espacios en el cuello. Aquí ustedes lo ven a nivel del borde lateral de la mandíbula. Y la localización más frecuente de este tipo de linfangioma va a ser a nivel del cuello y a nivel de la axila, porque estas son áreas que se caracterizan por la presencia de tejido conectivo que es más suelto y que permite una mayor expansión de los vasos. Por esto es que ellos tienden a presentar mayor tamaño. Por último tenemos el linfangioma mixto, que va a ser una combinación entre los espacios macroquísticos y microquísticos. Vamos a hablar ahora sobre las características clínicas. Con respecto a los linfangiomas cervicales, la ubicación más frecuente es el triángulo posterior del cuello. Si ustedes no se recuerdan cuál es el triángulo posterior del cuello, lo podemos observar en esta imagen. Este va a estar conformado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, por la clavícula y por el borde anterior del músculo trapecio. Cuando se presentan los linfangiomas a nivel del cuello, estos suelen ser masas que son suaves, fluctuantes y de gran tamaño, como lo pueden observar en esta imagen. En una menor frecuencia también pueden llegar a presentarse a nivel del triángulo anterior del cuello y en estos casos tenemos que considerar que tienen más probabilidades de causar dificultades respiratorias o disfagia si aumentan de tamaño. Estos linfangiomas cervicales tienen la capacidad de volverse masivos y pueden llegar a medir hasta 15 centímetros o incluso más. En estos casos pueden llegar a extenderse hasta el mediastino o incluso pueden llegar hasta la cavidad oral. Con respecto a los linfangiomas orales, la ubicación más común de estos van a ser los 2/3 anteriores de la lengua, donde normalmente van a llegar a provocar una macroglosia. También los podemos encontrar en otras ubicaciones como lo es el paladar, encía, mucosa oral, mucosa labial, el borde alveolar de la mandíbula y en estos casos, cuando se están ubicando en la cavidad oral, ya les mencioné que normalmente van a ser de tipo microquístico o de tipo mixto. Estos por lo general tienen una ubicación superficial y si ustedes observan la imagen se asemeja bastante a una superficie empedrada
y se puede observar la presencia de múltiples vesículas translúcidas, por lo que esta superficie ha sido comparada por su similitud con los huevos de rana o con el pudín de tapioca. Ya vamos a ver una imagen de esto más adelante. Estos tumores van a presentar vesículas que están llenas de linfa, están llenas de tejido linfático y que pueden tener también en algunas ocasiones sangre dentro de su contenido. Eso nos va a estar indicando esa coexistencia que puede haber entre las anomalías linfáticas y las anomalías de los vasos sanguíneos. En cuanto a los tumores más profundos, que son los que tienden a ubicarse a nivel del cuello o a nivel de las axilas, estos se presentan como masas blandas indefinidas. En esta imagen podemos observar lo que les mencionaba anteriormente. En mucha de la bibliografía ustedes van a encontrar que comparan a este tipo de linfangioma, el linfangioma microquístico, con los huevos de rana, que son los que se observan en la imagen superior, o con el pudín de tapioca, que es la imagen que observamos en el lado derecho. Histopatológicamente, los linfangiomas van a estar compuestos por vasos linfáticos que están recubiertos por un revestimiento de endotelio que va a ser bastante delgado y que tiene dilataciones que son marcadas. Este espacio linfático puede estar vacío o puede estar compuesto por diversos materiales como por ejemplo proteínas, a veces puede estar compuesto por linfocitos, macrófagos o neutrófilos. En la primera imagen, en la superior, ustedes pueden observar una lesión del linfangioma en lengua. Aquí se pueden ver vasos linfáticos que están bastante dilatados por debajo del epitelio y también en los tejidos conectivos más profundos podemos observar las dilataciones presentes. La segunda imagen en la inferior nos indica una lesión en el cuello en la que podemos ver una evidencia bastante marcada con respecto al tamaño de las dilataciones. Aquí podemos observar vasos linfáticos marcadamente más dilatados que los de la imagen anterior. La complicación más común de las malformaciones linfáticas va a ser la infección y esta va a estar normalmente asociada a un crecimiento de la lesión. Entre más grande sea la lesión, va a estar más predispuesta a padecer o a provocar una infección. El mismo crecimiento rápido que tienen algunos tipos de linfangiomas también puede estar asociado a hemorragia o puede conducir a una obstrucción del tracto respiratorio superior. En el 50% de los casos, los niños con estas lesiones van a requerir el tratamiento de traqueotomía para poder efectuar sus funciones vitales respiratorias de manera eficiente. La elección del tratamiento va a depender del tamaño, de la localización y del subtipo de linfangioma al cual nosotros nos estemos enfrentando. El tratamiento de elección va a ser usualmente la decisión quirúrgica, pero sí tenemos que considerar que no en todos los casos se va a poder realizar la remoción total. Esto porque como ya lo vimos en imágenes que les presenté anteriormente, hay linfangiomas que presentan un gran tamaño y que incluso pueden estar afectando estructuras vitales. Otra opción terapéutica es la terapia esclerosante. Algo que quiero que sí tengan en cuenta es que esta va a presentar mayores tasas de éxito cuando nosotros estemos manejando linfangiomas que sean de tipo macroquístico. En estos casos, los pacientes van a mostrar una resolución del 75 al 100% de los casos al utilizar terapia esclerosante. Sin embargo, el resto de linfangiomas o el resto de tipo de linfangiomas que ustedes ya conocen no van a responder de la misma manera o de la mejor manera a la terapia esclerosante. La regresión espontánea es rara, esta no es una patología que tiende a resolver por sí sola y además presenta la característica que la recurrencia es bastante común. Esto va a ser especialmente real para los linfangiomas de la cavidad oral. Incluso algunos médicos no recomiendan ningún tipo de tratamiento para los linfangiomas de lengua que no presenten un gran tamaño
y que no presenten mayor incomodidad del paciente. Esto porque la eliminación quirúrgica es un poco complicada y porque, como ya les mencioné, a nivel de la cavidad oral tienden a poseer una alta tasa de recurrencia. En el caso de los linfangiomas macroquísticos que tienden a presentarse en la región cervical, estos normalmente van a estar bien circunscritos y la tasa de recurrencia va a ser un poco más baja. El pronóstico es bueno para la mayoría de los pacientes, a pesar que ya mencionamos que algunos pueden causar obstrucción de las vías respiratorias, llegando a producir la muerte. La tasa de mortalidad va a ser realmente del 2 al 5% en los casos reportados. Entonces, como ustedes pueden ver, la tasa de mortalidad es bastante baja. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones orales de enfermedades sistémicas. La primera patología sistémica que vamos a abordar es el pénfigo. El pénfigo es un grupo de enfermedades que son autoinmunes y, como ustedes pueden observar en esta imagen, se va a caracterizar por el desarrollo de ampollas, ya sea en la piel o a nivel de las superficies de las mucosas. El pénfigo se clasifica en 4 enfermedades que están relacionadas y las 4 son de origen autoinmune. Entre estas tenemos el pénfigo vulgar, el vegetante, eritematoso y foliáceo. Como les mencioné anteriormente, el pénfigo se va a caracterizar por la formación de lesiones ampollosas, ya sea en la piel o en la superficie de las mucosas. De estos 4, solamente los 2 primeros van a afectar la mucosa oral y nos vamos a centrar en esta clase en lo que es el pénfigo vulgar, ya que es el más común y el vegetante realmente es bastante raro, no se da con la misma frecuencia con la que se produce el pénfigo vulgar e incluso algunos autores ahora lo consideran como una simple variante de el pénfigo vulgar. El pemfigo vulgar es una enfermedad que es muy poco frecuente. Se reportan de 1 a 5 casos por millón de habitantes al año. Sin embargo, es muy importante que conozcamos sus características, su forma de diagnóstico, su tratamiento, ya que es una enfermedad que, si no la tratamos a tiempo, a menudo puede conducir a la muerte del paciente. Va a afectar mayormente a adultos y la edad promedio del diagnóstico es a los 50 años de edad. Se han observado algunos casos en niños, pero son muy poco frecuentes. Estos representan del 1 al 2% del total de los casos diagnosticados. Esta enfermedad no tiene una predilección por sexo y tiene una característica bastante particular, que es que las lesiones orales normalmente van a ser el primer signo de esta enfermedad. Por lo tanto, como odontólogos, es muy importante que tengamos conocimiento de las características clínicas a nivel oral de esta patología, ya que muy probablemente vamos a ser los primeros en tener ese contacto con el paciente que padezca de esta enfermedad. El paciente se va a presentar al consultorio quejándose de molestias a nivel oral y es nuestra labor como odontólogos saber identificar esta patología o por lo menos saber identificar que hay una alteración importante y saber referir a nuestro paciente con el especialista indicado. Se han reportado casos de transmisión de la madre al feto. Esto se conoce como pénfigo neonatal. Cuando el pénfigo se presenta en neonatos, se va a caracterizar porque es un padecimiento que va a ser transitorio y se va a dar en hijos de mamás que presentan pénfigo. En este caso, los autoanticuerpos de la mamá van a cruzar la barrera placentaria y van a afectar la piel del recién nacido. Estaba representado en las imágenes que les mostré al principio. Ese era un caso de pénfigo neonatal. En estos casos, el pronóstico es excelente, las lesiones tienden a ser transitorias y normalmente van a resolver aproximadamente en un periodo de 3 semanas después del parto. Esto es en el caso del pénfigo neonatal. El pronóstico para el pénfigo vulgar es diferente.
La etiología de esta patología sí está bastante bien explicada y aquí sí quiero detenerme un poco porque me interesa que comprendan cuál es el mecanismo por el cual se va a producir esta patología. Acá les voy a pedir por favor que ustedes también profundicen con la bibliografía que se les va a proporcionar. Una vez ustedes lean esto en el libro, se les va a hacer mucho más fácil comprender lo que yo les voy a explicar en este momento. Vamos a leer primero este apartado y después lo vamos a ir descomponiendo y explicando. Dice, la formación de ampollas que tipifica esta enfermedad se debe a una producción anormal por razones desconocidas de autoanticuerpos que se dirigen contra las glicoproteínas de la superficie de las células epidérmicas. Para que comprendamos un poco mejor esto, les he colocado este esquema que está acá. Aquí estamos esquematizando la piel, no las mucosas. Sin embargo, el mecanismo es bastante similar para ambos. Si ustedes pueden ver, la epidermis es la superficie o la capa, mejor dicho, más superficial de la piel. En esa patología básicamente lo que sucede es que se producen autoanticuerpos que atacan a los componentes celulares que se encargan de unir unas células de la piel con otras. Al atacarse estos componentes, se afecta la unión celular y por ende se desprenden las células de la piel y se produce una ampolla. Pero vamos a ver esto un poco más detallado y utilizando las terminologías adecuadas. Si ustedes pueden ver aquí en lo que acabamos de leer, dice que los autoanticuerpos se dirigen contra glicoproteínas de la superficie de las células epidérmicas. En este esquema que ustedes observan acá, los rectangulitos grandes están representando a las células epidérmicas. Dentro de esos rectangulitos celestes grandes, quiero ver si los puedo marcar. Vamos a ver. Estas son las células epidérmicas, ¿sí? Y estas células epidérmicas tienen un componente que se llaman desmosomas, que son estas que ustedes observan acá. Este es un desmosoma, este es otro desmosoma. Los desmosomas son estructuras de la célula que se van a caracterizar porque tienen la función de unir a las células epiteliales entre sí. Los desmosomas tienen otros componentes que son las glicoproteínas. Las glicoproteínas son los pelitos, estos que están uniendo a un desmosoma con otro. Estas glicoproteínas se van a denominar desmogleína 1 y desmogleína 3. Entonces, los anticuerpos van a atacar directamente a la desmogleína 1 y a la desmogleína 3. Se rompen estas uniones, se rompen prácticamente estos pelitos que están uniendo una célula con otra y de esta forma se inhibe la interacción molecular que es la responsable de la adherencia de una célula con otra. Como resultado de este ataque inmunológico a nivel de los desmosomas, se va a desarrollar una división dentro del epitelio y esto es lo que produce la formación de las ampollas. Vamos a hacer un mini resumen otra vez.
Las células epiteliales tienen componentes que se encargan de la adherencia entre una célula y otra. Estos se llaman desmosomas. Los desmosomas van a tener dentro de sus componentes glicoproteínas. Las glicoproteínas van a estar contribuyendo a esta adhesión de una célula con otra. En el pénfigo se producen autoanticuerpos que atacan estas glicoproteínas de los desmosomas que se llaman desmogleína 1 y desmogleína 3 y por lo tanto se produce una ruptura de esa unión entre célula y célula causando una división dentro del epitelio. Esto es lo que va a formar la ampolla. Traten de escuchar esta diapositiva o la explicación de esta diapositiva varias veces para que les vaya quedando más claro y como les digo, por favor, sí procuren estudiar todo esto de la bibliografía que se les ha proporcionado. Ahora bien, ¿cuál va a ser la diferencia entre la desmogleína 3 y la desmogleína 1? La diferencia entre estas dos va a ser básicamente la ubicación de estas a nivel de las capas de la epidermis o del epitelio oral. Con respecto a la desmogleína 3, esta va a estar ubicada a nivel de la región parabasal. Esto quiere decir que va a estar justo por arriba de la capa más profunda de la epidermis y del epitelio oral. La desmogleína 1, a diferencia de la 3, se va a encontrar principalmente en la porción más superficial del epidermis y prácticamente esta no va a estar afectando a lo que es el epitelio oral. Teniendo en consideración esto, tenemos que saber que cuando el paciente ha desarrollado únicamente autoanticuerpos contra la desmogleína 3, van a presentar a nivel histopatológico una ruptura intraepitelial que está justo por encima de la capa basal y se van a formar ampollas a nivel oral y a nivel de la piel. Porque ya dijimos que la desmogleína 3 sí va a estar afectando tanto la epidermis como el epitelio oral. A diferencia de esta, la desmogleína 1, cuando los pacientes desarrollan autoanticuerpos que estén dirigidos únicamente contra esta glicoproteína, a nivel histopatológico se va a observar una ruptura intraepitelial que va a ser superficial a nivel de la piel, pero no va a haber afectación de la mucosa oral. En este momento vamos a esquematizar lo que vimos en la diapositiva anterior para que ustedes puedan comprenderlo de una mejor manera. Si ustedes pueden ver en esta diapositiva observamos tres filas de esquemas en los que se observa una imagen de piel y una imagen de mucosas. Además, el triángulo verde invertido está representando la desmogleína 1 y el triángulo azul está representando la desmogleína 3. Como ustedes pueden ver, tanto la desmogleína 1 como la desmogleína 3 se van a encontrar distribuidas en diferentes proporciones en la piel y en las mucosas. Así podemos ver que en la piel va a haber una mayor cantidad de desmogleína 1 y una menor cantidad de desmogleína 3. A diferencia de las mucosas, que en estas hay una mucho menor cantidad de desmogleína 1 y una mayor cantidad de desmogleína 3. Algo bastante importante que tenemos que tener en cuenta es que el ataque de los autoanticuerpos puede afectar o solo a la desmogleína 1 o solo a la desmogleína 3 o las puede estar afectando a ambas. En el pénfigo foliáceo, lo que sucede es que se ve afectada únicamente la desmogleína 1. En este caso, como el ataque, si ustedes pueden ver en la primera imagen, que es esta, que está acá, en esta primera imagen, se observa el esquema de piel, están los autoanticuerpos atacando la desmogleína 1 y en este caso el fenómeno de desprendimiento de la piel que también se denomina cantólisis, va a ser a nivel del estrato subcórneo. Esto sucede porque hay una muy poca cantidad de desmogleína 3 y esta no alcanza a compensar el bloqueo funcional que le está sucediendo a la desmogleína 1 en este momento.
a diferencia de las mucosas. Si ustedes ven en las mucosas, cuando los autoanticuerpos atacan la desmogleína 1, no se va a sufrir ninguna alteración porque la cantidad de desmogleína 3 es mayor, es una cantidad bastante adecuada y suficiente para mantener la adhesión de los estratos mucosos en este caso. En el caso del pénfigo vulgar, la mayoría de los pacientes van a presentar este tercer esquema que ustedes observan acá. O sea, en el pénfigo vulgar, en la mayoría de los casos, van a haber autoanticuerpos antidesmoleína 3 y antidesmoleína 1. En este caso, como hay un bloqueo funcional de ambas glicoproteínas, esto va a producir una acantólisis o un rompimiento y desprendimiento de la piel hasta a nivel de la superficie parabasal, que es donde dijimos que se iba a ubicar la desmogleína 3. Y en este caso sí sucede en piel y mucosas porque al verse afectadas las dos desmogleínas, no hay ninguna que pueda compensar este bloqueo funcional que están ejerciendo los autoanticuerpos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, las manifestaciones iniciales del pénfigo vulgar van a involucrar a la mucosa oral. En este caso, más del 50% de los pacientes van a presentar lesiones orales antes de la aparición de las lesiones cutáneas y estas lesiones orales pueden perdurar hasta un año o más. Los pacientes van a llegar a la clínica quejándose de dolor oral y al examen clínico vamos a poder observar erosiones que son superficiales y ulceraciones que van a estar distribuidas en diversas partes de la mucosa oral. Estas lesiones prácticamente van a estar afectando cualquier localización de la mucosa oral, pero las vamos a encontrar más frecuentemente en el paladar, en la mucosa de los labios, como pueden observar ustedes aquí en la primera imagen. También puede afectar la mucosa bucal, la superficie ventral de la lengua, en este caso también se ve bastante marcada la afectación de la superficie lingual y puede afectar también las encías del paciente. Si no se les da el tratamiento adecuado, estas lesiones, tanto las orales como las cutáneas, van a persistir y van a progresar y van a ir avanzando de manera progresiva hasta abarcar mayores áreas de superficie cada vez. En los pacientes normalmente no vamos a poder observar la formación de las ampollas o de las vesículas a nivel intraoral. Esto no quiere decir que las ampollas no se formen, sino que lo que sucede es que hay una ruptura temprana del techo de la vesícula o de la ampolla, ya que este tiende a ser bastante delgado. Esta patología también puede afectar, como pueden ver en esta imagen, en la segunda imagen o en la inferior, la mucosa genital. Hay algo que quiero que lo tomen en cuenta y lo consideren, que esta patología posee un signo característico. Este signo se llama signo de Nikolsky. Esto igual ustedes lo van a encontrar en la bibliografía proporcionada. Este es un signo en el que vamos a ver, por ejemplo, la mucosa o la piel de apariencia normal. Sin embargo, cuando frotamos la piel o frotamos la mucosa con una presión débil o moderada, esto va a provocar un levantamiento o un desprendimiento de la epidermis o de la mucosa. La piel se va a ir desprendiendo en láminas más o menos gruesas cuando nosotros la frotamos y lo mismo puede suceder también en la superficie de las mucosas. Cuando nosotros hacemos esta prueba de ejercer la presión, ya sea sobre la superficie de la piel o sobre la superficie de las mucosas y se produce este desprendimiento dejando zonas húmedas o rojas, en este caso vamos a decir que el paciente tiene un signo de Nikolsky positivo.
Vamos a ver ahora un video donde se está ejemplificando el signo de Nikolsky positivo. Si ustedes pudieron ver, la superficie de la mucosa o de la encía parecía de apariencia normal. Sin embargo, al ejercer presión con un hisopo, la superficie mucosa se va desprendiendo y va dejando a la vista zonas eritematosas. En esta imagen podemos observar diferentes apariencias o presentaciones clínicas que puede tener el pérfido vulgar. En el primero podemos observar la presencia de ulceraciones que están involucrando tanto el piso de la boca como la superficie ventral de la lengua. Y en la segunda imagen ustedes pueden observar la presencia de múltiples erosiones que están afectando el margen gingival de los dientes. Como les mencionaba anteriormente, a nivel oral va a ser muy difícil poder visualizar las ampollas como tal, ya que la superficie de estas se desprende, dejando a la vista lo que son las ulceraciones o las erosiones. Con respecto a la histopatología, en las muestras de biopsia se va a observar una separación intraepitelial que es característica de esta enfermedad, que es esta línea blanca que ustedes observan, esta línea blanca irregular que se observa en la imagen. Esto va a ocurrir justo por encima de la capa de células basales del epitelio. Las células basales son estas sobre las que me voy a colocar en este momento. Igual van siguiendo un patrón bastante irregular y en algunas ocasiones se eliminan las capas superficiales de manera completa y dejan solo las células basales. En este caso, a nivel histopatológico, se han descrito que tienen la apariencia como de una hilera de lápidas. El diagnóstico de esta patología lo vamos a confirmar mediante un examen de inmunofluorescencia. El diagnóstico de esta patología debe realizarse lo más pronto posible porque es más fácil controlar la enfermedad cuando ésta está en sus fases tempranas. Como ya vimos, el pénfigo es una enfermedad sistémica y por lo tanto el tratamiento consiste principalmente en la administración de corticosteroides sistémicos, a menudo en combinación de otros fármacos supresores. Normalmente el corticosteroide de elección suele ser la prednisona. En estos casos, idealmente un médico que tenga experiencia en terapia inmunosupresora es el que tiene que manejar al paciente. El enfoque más común es el siguiente. Inicialmente se le da al paciente dosis relativamente altas de corticosteroides sistémicos con el objetivo de eliminar las lesiones. Y una vez las lesiones han sido eliminadas, se mantiene al paciente con una dosis baja de corticosteroides únicamente para poder controlar la condición. El pénfigo puede sufrir una resolución completa, pero también en algunos casos se pueden presentar remisiones o exacerbaciones. Hay un estudio que sugirió que hasta el 75% de los pacientes van a tener una resolución completa de la enfermedad después de 10 años de tratamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, sí se requiere el uso a bastante largo plazo de estos medicamentos. Hay varios efectos secundarios que están asociados al uso a largo plazo de los corticosteroides sistémicos. Los pacientes pueden llegar a presentar diabetes mellitus, supresión renal, aumento de peso, etc. Incluso el día de hoy, la tasa de mortalidad asociada con el pénfigo vulgar está en el rango del 5 al 10%. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta mortalidad normalmente se debe a las complicaciones del uso a largo plazo de los corticosteroides sistémicos en esta patología. Normalmente los niños van a tener un mejor pronóstico que los adultos y es bastante decisivo para la mejora del pronóstico que nosotros hagamos un diagnóstico y que las lesiones sean tratadas en un momento temprano. Nos vamos a quedar hasta acá por la clase de hoy y vamos a continuar con la segunda parte de la temática en la siguiente clase.